Yo creo que al eliminarse el CBP-1, realmente las personas que están pendientes de cita, pues no van a poder concurrir. Básicamente va a ser el proceso tradicional de los puertos de entrada y si se mantiene ese CBP-1, un mecanismo en línea para la entrevista, porque lo que puede hacer es mantenerse el programa para entrevistas a las personas, no creo que se le va a tocar parol. eh, Se va a hacer una entrevista de medio creíble en situ o tratar de hacerlo. Y una de las cosas que se ha hablado es la reimplantación, claro, previo a la aprobación del gobierno mexicano de la política de retorno a México pendiente de la cita en corte, es decir, que las personas no entren al país. Pero evidentemente la cifra de ese CBP-1, donde las personas llegaban, los procesaban y sin una entrevista de medio creíble, le daban una cita, le daban un parol en la mayoría de los casos, pendiente de un proceso de corte, eso se va a acabar. ¿Cómo funcionaría entonces el tema de la frontera? Se volvería a la manera tradicional de las personas llegando a la frontera, pidiendo una cita. ¿Cómo se pediría la cita? Yo creo que se va a mantener un mecanismo en línea, pero las posibilidades de ingresar a Estados Unidos se van a ver enormemente reducidas y la teoría que hay es que las personas deben permanecer el mayor tiempo posible fuera antes que tengan la entrevista de miedo creíble en la frontera, y que habrá una determinación como antes se hacía con la política. Se habla hasta de la reinstauración del título 42. Para eso tiene que haber elementos que conlleven a la justificación del mismo. Yo creo que es un poquito prematuro decir que eso va a suceder, eh, pero lo que evidentemente va a haber un cambio drástico en la implementación de la política migratoria de las personas que entren por la frontera de manera sin una autorización inicial o una visa o un parol. Como usted sabe, la mayoría o un gran por ciento de la migración que entra por la frontera sur, a excepción de Cuba, entra por el estrecho del Darién, que es el paso fronterizo, y se ha convertido en un tráfico ilegal de personas. Y el gobierno panameño, a instancia del gobierno americano y de distintos otros elementos, ha considerado que ha hecho todo lo posible por tratar de controlar ese flujo migratorio, pero hay muchos países que no han contribuido a eso. Y en base a eso, yo creo que no le ha quedado más remedio que establecer sanciones económicas para las personas que crucen, para tratar de evitar o no incentivar que estas personas lleguen con el alto costo económico que tienen. Y son multas que, si la memoria no me falla, oscilan entre $1,000 hasta $5,000 por individuo, y que van a estar implementadas de manera inmediata, y que va a afectar evidentemente las posibilidades financieras de este tráfico ilegal de personas de continuar pasando por el estrecho del Darién. Habrá que ver cómo funciona eso en realidad y las posibilidades reales de ejecución y el enforzamiento por parte de las autoridades de Panamá. Pero el hecho, yo creo, cierto también va a ser que con el cambio de gobierno la política migratoria se va a endurecer enormemente, y en el caso de la frontera sur de Estados Unidos, las posibilidades de continuar de la manera que está van a disminuir de una manera considerable, pues las personas van a tener muy poca posibilidad de la solicitud de asilo va a ser mucho más difícil de lo que en este momento era. Sí, lo que está pasando es que ahora pasaron una regla final. Anteriormente estaba una regla en preliminar en junio, la cual estaban restringiendo el flujo de personas y estaban diciendo que no iban a entrevistar a nadie para un proceso de asilo que se personara en la frontera, siempre y cuando en los últimos 7 días hubiese entrado un número de personas mayor de 1.500 personas diarias. ¿Qué pasa? Ahora, a partir del 1 de octubre, pues ahora se está implementando la regla final con ciertos cambios. Uno de los cambios fundamentales es que ahora no van a ser esos 7 días que van a tomar en consideración, sino van a tomar en consideración los últimos 28 días. ¿Qué pasa? Si hay un número de personas que está tratando de entrar a los Estados Unidos ilegalmente de más de 1.500 personas en los últimos 28 días, eso significa que los agentes fronterizos no van a estar
entrevistando ni van a procesar a ninguna persona que se presenten a la frontera ilegalmente. ¿Ok? Entonces, en estos casos, lo aconsejable es que las personas hagan su proceso de CBP-1 y puedan de esa manera ingresar legalmente a los Estados Unidos y solicitar su proceso de asilo.